¿Cuándo tendremos una vacuna contra el coronavirus? Hoy el ministro de Ciencias, Andrés Kub, lo conversamos recién con él, informó que se está evaluando prototipos nacionales para realizar ensayos clínicos en vistas al desarrollo de una vacuna. Para hablar del tema nos acompaña Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Susan, bienvenida a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y muchas gracias por la invitación a opinar sobre este importante tema. Justamente, ¿qué te parece este anuncio hecho hoy día por La Moneda, esto de realizar ensayos clínicos en nuestro país en el camino hacia una vacuna? Podríamos verlo, conversamos hace un rato con el ministro Kub, que estos ensayos que se están realizando en Inglaterra, por ejemplo en Estados Unidos, en China, con personas, humanos, ya estamos en una fase clínica, nos explicaba el ministro, ¿se pueden realizar en Chile? Correcto. Bueno, primero que todo es una muy buena noticia, considerando de que en el proceso del desarrollo de una vacuna, que es altamente necesaria para poder combatir esta pandemia que nos está afectando, y básicamente la única solución para salir de esto es la inmunización de la población, idealmente a través de una vacuna, que sería la solución más efectiva, es dentro de las etapas de la formulación de una o varias vacunas efectivas, hay muchos pasos desde el diseño, digamos, desde la generación y la concepción de la idea, en las cuales se hace un prototipo en el cual se tiene que generar en un laboratorio, posteriormente evaluar que funciona, después hacer estudios preclínicos, y como lo hemos visto y se ha discutido mucho a propósito de esta pandemia que nos está afectando, es que es necesaria una etapa de estudios clínicos, las cuales son al menos 3 etapas que nos permiten evaluar, por una parte, que la formulación que se desarrollan a nivel de los laboratorios son seguras, segundo, que induce una respuesta inmune, y posteriormente que la respuesta inmune que produce es efectiva para prevenir la enfermedad causada por cualquier microorganismo, y en este caso en particular que nos interesa es el SARS-CoV-2. Ahora, Susan, en esta ruta, perdona, ¿en qué etapa estamos? Para que la gente entienda, tú nos has explicado un poquito el derrotero, todo es un camino largo. Hoy día, ¿en qué etapa estamos? Porque muchas veces a muchos la ansiedad los traiciona. Correcto. Lo que ocurre es que, como es una enfermedad, o sea, recordemos, es un virus que recién se describió en diciembre del año 2019, o sea, llevamos con este virus poquito menos de 7 meses, y por lo tanto el desarrollo, conocer el virus y además desarrollar una vacuna ha sido un proceso sumamente acelerado. De hecho, la generación de vacunas es un proceso que puede tomar muchísimos años. Actualmente existen muchas iniciativas que están en diferentes etapas. Sobre 100 iniciativas están en las etapas preclínicas, es decir, el diseño, la generación, la idea, digamos, de cómo podría funcionar una vacuna, hacer esta idea y probarla a nivel de laboratorio. Y por lo menos 10 de estos prototipos o de estas potenciales vacunas se encuentran actualmente en estudios clínicos. Algunas están en estudio clínico fase 1, algunas ya pasaron el estudio fase clínico 2, y algunas ya están registrando y están haciendo toda la gestión para realizar la fase clínica 3, sí, que como comentaba anteriormente, es una fase clínica en donde se evalúa la efectividad de la respuesta inmune que genera una vacuna. ¿En qué etapa estamos? Yo te preguntaba un poco, para muchos que quieren saber quizás cuándo podríamos tener una vacuna a nivel mundial. Sí, en resumen, básicamente hay muchos prototipos que están en diferentes etapas. Actualmente los más avanzados, que son cerca de 10 alternativas de vacunas, están en evaluación clínica, es decir, haciendo ya pruebas en humanos, y las más avanzadas están terminando o en pleno proceso de la fase 2 y comenzando ya a registrar las fases clínicas 3 y a realizar estas, estudios que son colaborativos. Susan, lo conversamos hace un rato con el ministro Kub, esta idea de traer estos ensayos a nuestro país, este trabajo mancomunado con otros laboratorios en otras partes del mundo, ¿nos deja mejor pie en el caso de encontrarse una vacuna que quizás, yo le decía al ministro usando la jerga un poco del automovilismo, quedar en la pole position, quedar más adelante en cuanto a la posibilidad de acceder primero a esta vacuna? ¿Es cierta esa posibilidad o no tanto? Sí, totalmente. De hecho, una cosa muy importante que hay que destacar y que nuestra población nacional conozca, que de hecho en nuestro país existe mucha investigación en vacunas y hay mucho talento respecto a esto, del términos de desarrollos de vacunas en sus etapas iniciales y también en grupos clínicos que son muy,
destacados que se han encargado de hacer estudios clínicos también en esta misma, digamos, estructura, en la cual grupos, haciendo colaboraciones con grupos extranjeros, se desarrollan vacunas que avanzan en sus etapas de estudio y posteriormente en nuestro país se han realizado varios estudios clínicos para evaluar vacunas que se han desarrollado por colaboradores o por grupos extranjeros. Y de hecho, del mismo modo, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la Universidad Católica, donde estamos desarrollando por varios años una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, ha sido muy necesaria la colaboración científica, en las cuales capacidades que no están en nuestro país las conseguimos y colaboramos con desarrolladores y con colaboradores externos, los cuales pueden efectivamente hacer parte de estas etapas y por lo tanto esto ayuda en colaboración a avanzar. De hecho, nosotros a través de este proyecto de la vacuna hemos tomado contactos con desarrolladores que también se encuentran desarrollando vacunas contra diferentes microorganismos, incluidos el SARS, y conocen lo que se hace acá en Chile. Por lo tanto, nosotros definitivamente nos ponen en una posición privilegiada en la cual definitivamente evaluar una vacuna desarrollada en el extranjero en colaboración en nuestro país, por una parte nos permite hacernos parte de este desarrollo, completar una etapa muy importante en el desarrollo de vacunas, que es evaluar la efectividad. Y segundo, también pone a nuestro país en una posición más beneficiosa en el minuto de tener acceso a este tipo de vacunas. Por lo tanto, es una muy buena alternativa y creo que es un camino correcto a seguir porque esta pandemia y el desarrollo de una vacuna definitivamente se va a desarrollar y se va a lograr en colaboración con todos los países que por una parte tienen experiencia y desarrollan vacunas y por otra parte están sufriendo esta enfermedad. Susan, para que la gente que nos ve en la casa tome consideración del nivel de trabajo que se está haciendo a nivel mundial. ¿Cuánto demora más o menos el trabajo en encontrar una vacuna? Si nos vamos un poquito al pasado más presente, no sé, la vacuna contra el rotavirus, contra otras enfermedades que se fueron encontrando, justamente estas vacunas, ¿cuánto demora normalmente para tener en consideración cuánto nos estamos demorando ahora? Claro, yo creo que es sumamente importante tomar en cuenta los contextos. Cuando estamos hablando en contextos de condiciones no pandémicas, como lo que estamos viendo hoy en día, y que en realidad esta pandemia ha tenido un efecto muy importante a nivel de todos los países, a nivel mundial, obviamente la aceleración de los procesos es una situación que tiene que ocurrir para que el desarrollo de una vacuna que logre, que nos ayude a superar esta pandemia, sea una realidad. Pero en general, en condiciones no pandémicas y que se han desarrollado enfermedades que sí son muy terribles, pero que no han llegado al nivel, digamos, de impacto que ha tenido en tan poco tiempo y en tan corto tiempo en la comunidad, como por ejemplo VIH, otro tipo de enfermedades, influenza, por ejemplo, definitivamente las vacunas se demoran por lo menos entre 5 a 10 años, incluso toman más de una década el desarrollo de algunas vacunas. Pero ahí hay aspectos muy importantes. Uno, considerar de que muchas veces muchos desarrollos de vacunas llegan a sus etapas clínicas y definitivamente se demuestra que en algunas de las etapas, ya sea 1, 2 o 3, no logra superar o no logra alcanzar el objetivo que tiene que alcanzar, que es proteger contra la infección o contra la enfermedad. Y por lo tanto, hay muchos desarrollos que avanzan mucho, pero que no logran el objetivo, y hay que volver atrás y volver a hacer nuevamente una nueva estrategia, y eso es lo que retrasa los procesos. Pensando en una vacuna, por ejemplo, de que el desarrollo o la idea funciona hasta el final, efectivamente, si están los fondos, además, debería demorarse en un periodo no menor de aproximadamente 5 años. Sin embargo, en esta situación de pandemia, obviamente hay que cumplir todas las etapas que son muy rigurosas de evaluación clínica y de estudios científicos para comprobar que esta vacuna va efectivamente a cumplir su función, que es prevenir contra la enfermedad causada por este microorganismo. Pero hay otros procesos que se pueden acelerar, como por ejemplo asignaciones de fondos y también las entidades regulatorias, que actualmente en todos los países están funcionando así, le dan máxima prioridad a toda la investigación que tiene que ver con COVID-19. También, por ejemplo, ¿cuál sería el plazo que tú crees que es más correcto hoy día para situarse en el tiempo? Porque lo conversamos, insisto, en la conversación que tuvimos con el ministro Kub, que, por ejemplo, hace unos días escuchamos a Donald Trump diciendo a fin de año vamos a tener una vacuna. Claro, él está en campaña presidencial, como que su declaración no vale un poco. ¿Tú cuándo ves que en el cronograma cuándo podría ser posible? ¿Y cuánto de efectividad de esa vacuna sería considerado quizás una vacuna de calidad? Muchos dicen 60, 70, 80% de la población que inmunice.
Bueno, con respecto a la primera pregunta de cuánto tiempo, cuándo estaríamos viendo una vacuna y respecto también a lo que menciona el presidente Trump, claramente de aquí a fin de año posiblemente se completen los estudios, pero eso no significa que vayamos a tener una vacuna, porque como mencionaba anteriormente, es importante que cada una de las etapas sean cumplidas exitosamente. Y efectivamente, en una etapa, en un estudio clínico fase 3, en donde se evalúa la efectividad, se tiene que realizar en un número muy grande de personas, en más de un lugar, en más de un país idealmente, y el estudio de partida de la respuesta inmune puede ser algo que se puede obtener en un tiempo medianamente razonable, pero sin embargo el seguimiento de los individuos que participaron en estos estudios para demostrar que la vacuna es segura y que la inmunidad que se promueve dura por mucho tiempo, se tienen que seguir por lo menos 6 meses. Entonces, ya estamos a mediados de año, ¿verdad? Entonces, posiblemente de aquí a fin de año, en algunos prototipos, se tengan todos los estudios completos y podamos tener resultados, pero eso no significa que la vacuna va a estar disponible para todo el mundo, para toda la comunidad y para proteger. Y ahí hay un punto muy importante también que hay que considerar en el minuto cuando uno desarrolla o estudia, investiga una vacuna, que una vez que se superan todas las etapas clínicas y en una condición de pandemia como la que estamos viviendo actualmente, hay aspectos sumamente importantes de logística, de quién va a producir en grandes cantidades esta vacuna. ¿Existe la capacidad en qué lugares en el mundo para producir una cantidad de dosis que permita cubrir a la mayor cantidad de población necesaria? Y es ahí donde empiezan, digamos, decisiones como, en realidad hay parte de la población que es más prioritaria para recibir esta vacuna o no, por ejemplo, y qué capacidades tenemos a nivel mundial, y si es necesario hacer colaboración, reconversión de plantas de producción de biológicos o generar definitivamente nuevas plantas de producción. Esas son etapas que también hay que considerar y que se suman a la, digamos, a la carrera en el tiempo, Sí. para obtener una vacuna que idealmente llegara a toda la población, a todos los países y a todos los que la necesitan. Susan, bueno, investigadora del Instituto Milenio, Inmunología y también académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Muchas gracias por este tiempo con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente.